bienvenidos todos, una vez más, en esta semana, nuevamente, gracias a la colaboración de la Asociación de Salvadoreños en Cataluña y del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, llegamos a vuestros hogares, a vuestras oficinas, en América Latina, en Estados Unidos, en España y el resto del mundo. Un abrazo en especial para los amigos que son padres en países como Bolivia, como Honduras, España e Italia. Feliz Día del Padre, que recientemente fue este viernes 19 de marzo. En esta ocasión nos acompaña un invitado de lujo, un catedrático, un ingeniero industrial especializado en docencia y aprendizaje. Él se llama Óscar García. Óscar García está radicado hace algunos años en Guayaquil, es de origen chileno, y vamos a conversar en esta ocasión, nos han pedido los amigos de Chile, un análisis acerca de las elecciones. Este 2019, producto de la situación de dominio internacional. En el 2020 se postergaron las elecciones y este año es súper electoral en el país de la estrella solitaria. El 11 de abril tenemos elecciones para concejales, alcaldes, 155 constituyentes, la nueva constitución, y si hay un balotaje sería el 9 de mayo, un balotaje para los gobernadores regionales. 4 de julio tentativamente serían las primarias presidenciales, el 21 de noviembre las elecciones generales y el 19 de diciembre de existir un balotaje, una segunda vuelta electoral, las presidenciales a fin de año. Un año muy electoral en el país araucano. Bienvenido, Óscar, un saludo desde Barcelona, un abrazo hasta América Latina. Gusto poder sostener esta conversación contigo, y sé que además por este medio ya están llegando a cientos de latinos que están muy atentos a estas transmisiones. Por lo tanto, me siento muy honrado. Efectivamente, Chile este año enfrenta una situación inédita en términos electorales. Por un lado, se va a escoger un grupo de asambleístas para redactar una nueva constitución de una manera como nunca antes se ha hecho en Chile. Y simultáneamente ese día se van a escoger por primera vez gobernadores. Gobernadores son los responsables del Ejecutivo a nivel regional. En Chile hay un total de 16 regiones, entonces son 16 gobernadores. Hasta antes de esta época, esos se llamaban intendentes y eran nombrados directamente por el presidente. Esta es la primera vez que van a ser electos por elección popular. Y además, en ese día, se escogen a los 346 alcaldes y concejales de todas las comunas del país. Entonces es una elección realmente grande, que involucra muchos candidatos, la mayoría son regionales, y por otra parte, estamos en plena pandemia, lo que hace que sea muy difícil cualquier tipo de campaña. Ya se tomó una primera decisión, que es que también en forma inédita, por primera vez, la elección se realice presencialmente en 2 días. Se va a realizar un día sábado y un día domingo. Tradicionalmente las elecciones se realizan en un solo día. En este caso, con la intención de que la gente se pueda dividir un poco, una, para el tema de tener más opciones de distanciamiento, y por otro lado, para poder tener el tiempo suficiente para elegir entre tantas alternativas. Entonces sí, es una situación bien especial, novedosa para Chile, y también muy importante, porque hay efectos de corto plazo y hay otros de mediano y esperamos de largo plazo. Una nueva constitución va a afectar probablemente en los próximos años en forma importante, y en cambio lo que es las alcaldías, gobernadores y la campaña propiamente tal va a tener un impacto inmediato. En esa estamos. Perfecto. He escuchado con atención las declaraciones iniciales de Óscar. Salta una duda. En este 11 de abril, al elegirse los alcaldes, que entiendo son 346, me corrige si estoy en el número equivocado, Correcto. gobernadores y 155 constituyentes. Para elegir esos 155 constituyentes hay un número de algunos miles de candidatos. ¿Cómo llega el elector común, el ciudadano común, a darse cuenta? Se puede escoger
en, en grupo, en plancha, o se puede escoger entre candidatos, porque al haber tanta gama de candidatos y de propuestas, inconscientemente el votante, el ciudadano común, tendemos siempre a elegir en plancha para salir del problema, con la tendencia de ir hacia la izquierda en América Latina desde el 2018 en México, 2019 en Argentina, últimamente lo hemos visto a principios de año ganando en primera vuelta en Ecuador también en la izquierda. Habría un peligro de que esa constituyente sea redactada, esa constitución nueva sea redactada básicamente por partidos de centro y de extrema izquierda en Chile, o estoy leyendo de manera equivocada. Sí, una precisión. En Chile el sistema de elecciones para votar es cada persona tiene un voto por dignidad. No hay varios votos por persona. Es decir, si yo voto por concejal, voto por un concejal. No voto por varios concejales. Si voto por asambleísta constituyente, voto por un asambleísta. No voto por varios asambleístas. Entonces, no existe el concepto de plancha, porque cada persona tiene derecho a un solo voto, no por cada dignidad. O sea, un voto por alcalde, elijo a uno de mi comuna. A un concejal, elijo, hay 10 concejales para hacer las vacantes, pero yo puedo votar solamente por una persona que ocupe uno de esos vacantes. No voto por las 10. Igual con el gobernador. Si yo voto Sí. por un solo candidato, teniendo 10 Sí. opciones para elegir, ¿mi voto es válido? Solo puedes votar por uno. Si votas por dos o más, tu voto se anula. Se vota el anulo. Ya, otra aclaración. En Chile, ¿el voto es obligatorio o no es obligatorio? No. Porque En en ciertos Chile, países es obligatorio. Sí, en Chile ya se modificó eso ya hace algunos años, en que la inscripción es obligatoria, automática. Es decir, toda persona que saca cédula chilena queda automáticamente registrado con opción de poder sufragar. Pero el voto es voluntario. Por El eso es voto que es uno voluntario. ve mucha abstención. De hecho, en la última elección presidencial, a modo de ejemplo, del padrón de posibles votantes, concurrió a votar el 49%. O sea, de cerca de 14 millones más o menos votaron alrededor de 7 millones. Y esa fue la más alta que había hasta ese momento de participación. Posteriormente, en el plebiscito, en el cual se aprobó la constitución, el que se realice la constituyente, hubo un récord de participación que llegó a un 51%. O sea, poquito más de la mitad de las personas que pueden votar participaron, con un total de 7 millones y medio, un poquito más de personas que sufragaron. Es decir, se espera que para esta constituyente, si no hubiera sido por la pandemia, debería ser más o menos la mitad de los chilenos los que participen, más o menos votando. Pero con lo de la pandemia, serias dudas. O sea, es probable que menos del 50% elijan a esos representantes que van a escribir la nueva constitución, con todo el peligro que eso significa en términos de impacto, responsabilidad, representatividad, etc. ¿no? Perfecto. Como bien decías hace unos segundos, hay un peligro de que carezca de legitimidad porque hay una tendencia muy marcada a un ausentismo en un porcentaje por lo menos de la mitad. Estamos hablando de 50-50. Claro. Es bastante peligroso, por un lado. Por otro lado, la constituyente que empezaría en Chile cambiaría todas las reglas del juego, para hablar en términos comunes, para que el público nos entienda. La Biblia, las leyes, la Constitución, la Carta Magna en Chile, ¿cambiaría radicalmente o se mantendrían ciertas modificaciones a leyes de carácter civil? Como por ejemplo, hasta finales del siglo XX no había divorcio. A principios del siglo XXI, 2002, 2004, ya había, por ejemplo, divorcio en Chile. ¿Van a ser un cambio rotundo o es en algo puntual? Porque hasta hace pocos meses, finales del 2019, hubo unas revueltas en Ecuador, acá en España, y en Chile no fue la excepción. Entonces, está muy polarizado el tema y eso es lo que nos ha llevado en Chile a proponer una constituyente. Entonces, si nos puedes orientar, por favor, Oscar, con tu conocimiento. Sí, bueno, yo aquí opino naturalmente como ciudadano, yo no soy abogado experto constitucionalista ni mucho menos, pero sí he tenido algunos acercamientos con personas.
Yo me acuerdo cuando se redactó la constitución anterior, importante, en la época del general Pinochet, haber conversado con algunos de los 5 abogados que la redactaron, un poquito más de 5 fueron, donde ellos trabajaron durante cerca de 3 años, abogados expertos, asesores de países como Francia, Inglaterra, por supuesto latinoamericanos también, y de Chile, y la redactaron con mucho esmero, con mucha dificultad. Entonces, en este momento, uno de los riesgos que yo veo es que van a llegar un grupo de 150 y tantas personas, la mayoría con absoluto desconocimiento de lo que significa en profundidad una constitución, por más que vengan con algunos asesores a redactar qué. Porque, en teoría, está abierta la posibilidad, como bien dices tú, de partir de cero. Nunca se parte de cero, porque todos los países tienen que respetar ciertos convenios y acuerdos, por ejemplo, internacionales. Entonces, eso no se puede redactar desde una constitución, pero hay muchas cosas que sí. Yo veo varios peligros. O sea, por un lado, una gran oportunidad. Si se hiciera esto bien hecho, porque sin duda hay cosas que corregir, es una gran oportunidad, pero por otro lado hay grandes peligros también. Hoy día, actualmente, estamos en una situación mundial de grandes cambios. Entonces, la pregunta es, en una época de grandes cambios, donde sabemos que lo que viene en los próximos años también son grandes cambios, ¿hasta dónde yo puedo y es conveniente reglamentar o regular? Si exageramos, en un extremo podríamos decir, debiéramos regular los principios. Es decir, qué es lo que se espera que en un país se sostenga como principios. En el otro extremo, podríamos regular reglas concretas, específicas. En el segundo caso, aparte de lo complejo que es eso, tenemos la dificultad de que éstas puedan ser inválidas o poco prácticas en el corto plazo. En el caso primero, en cambio, tenemos que una constitución puede ser muy orientadora en términos generales, pero no va a servir para los propósitos de algunas personas que quieren cosas, resultados concretos, inmediatos. Pongo un ejemplo. Hay una discusión que está muy de años en Chile y en muchos países también, que tiene que ver con el sistema previsional. Entonces uno puede decir, en términos de principio, uno podría decir en la Constitución, no sé, se garantiza la igualdad de acceso y trato en relaciones al sistema previsional, asegurando una vejez digna, etc. Principios. Y después las leyes se ajustarán a eso. O me pudiera un caso reglamentario, en que puedo decir, el sistema previsional responderá a un sistema en el cual se repartirán los fondos recaudados todos los meses entre los participantes de acuerdo a la siguiente formulación. Al menos un tanto por ciento para personas de origen indígena, al menos un tanto por ciento para mujeres, etc. Y reglamento ya cosas específicas. Y eso ya tiene que ver con diferentes modelos, incluso de cómo se visualiza en el futuro. Ahí es donde yo veo dificultades. Entonces, por una parte, creo que es un plazo muy corto, lo que se está planteando cerca de un año, para poder poner de acuerdo a estas 155 personas en temas tan complejos y con visiones tan distintas que tengo mis dudas de que realmente se logren los consensos suficientes con madurez para poder llegar al resultado que se busca. Y por lo tanto, se puede caer en resoluciones de tipo inmediata, sujetas a votaciones, entre comillas, democráticas, dentro de ese grupo de personas, donde no van a haber no va a haber suficiente conocimiento del impacto que esto va a tener a futuro en la mayoría de los casos. ¿Por qué digo eso? Porque si uno mira los candidatos, son miles, pero aparte de que sean miles, que eso no sería tanto problema, van con soluciones muy parciales. Por ejemplo, hay alguien que dice, yo vengo del deporte y voy a asegurar que en esta constitución el deporte sea considerado, bla, 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 de diferentes formas. Muy interesante ese aspecto. Pero esa persona también va a tener que resolver sobre los demás aspectos, sobre aspectos de seguridad social, sobre aspectos de seguridad física, sobre aspectos de educación, en los cuales no dominan más allá del deporte. Viene otra persona que dice, no, es que yo soy muy representante del mundo ecológico, de la parte ambiental, perfecto, eso lo puede dominar bien, pero el resto no. Entonces hay un riesgo importante en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre. Yo soy optimista en el sentido de que las discusiones que se generen sean positivas, pero hay un enorme riesgo sin duda. Perfecto. Entiendo
resumiendo para que nuestra audiencia tenga un poco más claro, lo que Óscar García manifiesta, en resumen, según mi interpretación, es que la generación actual de Chile en la historia del país es la generación con más índice de instrucción académica, de profesionalismo, de bienestar, de progreso, pero a su vez es una generación con el menor índice de pertenencia colectiva y con un marcado porcentaje de individualización. ¿Estoy leyendo de manera correcta? Esas son parte de las características sociológicas actuales de la cultura chilena, de la cultura de la ciudad. Chile es un país que está muy centrado en ciudades y en particular en Santiago. Perdón, pero ¿estoy enmarcándome en todo el país o esa es la característica que yo he tenido la oportunidad de ver solamente en el Santiago metropolitano? Principalmente en las grandes ciudades, incluyendo Santiago, que es la que más pesa. Claro, si uno va al mundo del campo, eso cambia un poquito. O sea, pero ese es un porcentaje mucho menor de personas. O sea, más del 70% de los chilenos viven en ciudades y en particular en la ciudad de Santiago, más del 40%. Entonces está muy concentrado en ese sentido a nivel de cantidad de población y por tanto es el impacto que llega, ¿no? En general. Sí se ha construido en los últimos años una sociedad bastante individualista, bastante competitiva entre las personas, muy centrado en el logro de resultados prácticos. Y eso significa que la gente trabaja mucho, son los países donde se trabaja realmente bastante, y se tienen también buenos resultados económicos en general. El tema, en parte, de lo que ha sido pasando por otro lado, ¿no? Tiene que ver con las desigualdades que se observan, ¿no? Es decir, la persona que tenía 1000 con su trabajo logró multiplicar por 100, hoy día tiene 100.000. En cambio, la persona que tenía 10 también multiplicó y quizás por más, por 20, pero tiene solo 200. Entonces, a pesar que la gente de menos recursos ha crecido enormemente en sus capacidades de poder adquirir y tener una mejor calidad de vida, en términos absolutos, las personas con más poder adquisitivo, si bien han crecido menos en porcentaje, en resultado son más las cantidades que han logrado. Entonces sí hay un problema de equidad importante. Pero más que la parte material, lo que se observa también en el último tiempo que se ha acentuado es el tema del trato. O sea, en Chile siempre ha habido una suerte de un trato diferente entre las personas, pero era bastante más amable. En la época actual, con tanta despersonalización, más la tecnología y más esta fuerte presión por obtener resultados inmediatos, ha hecho que se pierda bastante el tema del trato, a todo nivel. Y eso significa que en los servicios públicos el trato no es tan bueno, en algunas partes, en muchas partes. Y las personas que tienen menos recursos son maltratadas en relación a otras, en todo sentido, ¿no? Entonces ahí hay temas que resolver. Pero esos son temas que no se resuelven, en mi opinión, constitucionalmente. El problema viene por otro lado, a pesar que los candidatos están diciendo, a través de la nueva constitución yo aseguraré que todos tengan un trato digno, igualitario. Sí, principio. Pero van a decir cómo, no sé. Perfecto. O sea, incluyendo impuestos especiales y cosas así. Muy bien. El término igualitario lo hemos escuchado, y bueno, tú eres latinoamericano igual que yo. Lo escuché en Bolivia, lo he escuchado en Perú, lo he escuchado en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua. Cuando igualamos todos, ¿de qué forma lo igualamos? ¿Y a qué se refieren de fondo? Lo que entiendo es que la clase política está tan desgastada que en el 2020-2019 hubo un estallido social en Chile, eso fue lo que pasó, hubo un atentado en Santiago contra la propiedad privada y pública, y en el 2020 el porcentaje de votantes, como tú hace unos instantes decías, es bajo, pero porcentualmente entre el 70 y 75% aprobaron que se dé una nueva constituyente como referéndum que vamos a tener ahora en este mes de abril. Dicho lo cual, ningún partido político se atribuye como si un triunfo. Los que han festejado esto es la ciudadanía libre, estoy leyendo creo correctamente. Entonces, dicho lo cual, la clase política muy desgastada,
con nuevos ciudadanos empoderados por un lado, sería de sentarse más o menos a ver qué pasa en los meses subsiguientes, o de pronto se tomarían acciones radicales. Yo personalmente tengo dudas y quiero que me saques de la ignorancia y también aclarar las dudas, por ejemplo, a los que no somos chilenos, pero que seguimos el espacio en todas partes del mundo. Al cambiar la Constitución, ¿cambiaría también la firma que se cambió hace algunos años, la de Pinochet por la del socialista Ricardo Lagos, o ya no firmaría como debe ser, ya no debería ser firmada por ningún presidente, en mi opinión? ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, el tema de la moneda? Chile es un país muy abierto, con muchos tratados comerciales, acuerdos comerciales casi que con el mundo, y es un país que en América Latina es un referente comercial y un referente académico y turístico. ¿Cómo quedaría el aspecto, por ejemplo, de la política monetaria? Sí, mira, un detalle. El ir a una asamblea constituyente fue aprobado por un tercio de los chilenos, no por el 70%. Sí, Porque claro, yo me refería al fue el 70% de 70% ese de los que tercio. votaron, de los que votaron. Claro, de los poquitos que Del votaron, 50, la mayoría aprobaron aquello. ¿O sí, o sea, estoy leyendo mal? claro, eso significa que 2/3, es decir, 10 millones de chilenos no dijeron que sí a la constituyente. Solamente fueron 4 millones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente el usar un sistema de votaciones abierto en forma voluntaria tiene ese riesgo de que solamente participan los que quieren. Y todos los que no quieren no participan, pero en cambio sí se les obliga a cumplir la Constitución redactada por aquellos que sí quisieron. No sé si me explico. Entonces, ese es un primer gran riesgo, de que esa nazca deslegitimada desde el comienzo y por tanto simplemente no se le haga caso, de diferentes fórmulas. Entonces, vamos a ver qué pasa, si es que en esta elección participa más gente. Lamentablemente, la situación de la pandemia, yo pienso que eso también lo va a poner complejo. De hecho, al día de hoy hay discusiones que hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Están diciendo postergar 6 meses, de 3 a 6 meses, la elección del abril por el tema de la pandemia. O sea, están dando unos días más de plazo, dependiendo de la cantidad, si es que se logra reducir la mortalidad diaria, que está trayendo el supuesto COVID, para ver qué pasa. Pero ese es un tema que tiene que ver entonces con representatividad. Lo otro ahora tiene que ver con, una vez escogidos a esos constituyentes, qué es lo que ellos van a redactar. Entonces, como está abierto, puede pasar, entre comillas, cualquier cosa. Ahora, igual, una vez que esté redactada, debe ser sometida a votación final como referéndum para poder ser aprobada. O sea, igual hay una instancia posterior. Pero ahí se presenta la constitución completa y se aprueba o se rechaza. O sea, no es se supone que ya con la campaña que se haya hecho en el periodo de redacción debería volverse a aprobar. Entonces, en esta redacción puede pasar cualquier cosa, desde definir elementos tales como acuerdos con otros países, desde qué es lo que se va a hacer con respecto a la propiedad, desde qué va a ocurrir con la educación. O sea, no se sabe. Y de hecho, si yo he estado observando y conversando con algunas personas, de las propuestas tampoco está nada claro en ese sentido qué es lo que se va a hacer. Entonces, se hacen eslogans muy simples. Qué sé yo, vamos a defender el agua, vamos a defender el tema ecológico, vamos a trabajar el tema de las no sé cuántas millas, pero ese es uno de los aspectos. Cuando se redacte completo, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, la discusión que se viene después de la elección va a ser lo interesante. Óscar, en los minutos finales, según lo que hemos conversado, para que nuestro público tenga un resumen de lo que hemos analizado en esta ocasión, estamos viendo a una población bastante heterogénea, que tiene varias necesidades y varias visualizaciones. Entonces, dicho lo cual, en resumen, tenemos una nueva constituyente, una nueva constitución que Dios mediante se aprobará, pero yo confío en la sabiduría de ese pueblo chileno, de uno de los mejores pueblos de América Latina, más empoderados académicamente, para que controlen, para que sean una especie de fiscalizadores de estos ciudadanos chilenos, que son 155 los que van a tener
la hombría de bien y también, bueno, mujeres con gran nivel que van a redactar la nueva Carta de Chile, ojalá sin prohibiciones y sin limitantes, y que piensen en el ambiente, que piensen en el joven de la educación, que piensen en la moneda, que ojalá pueda haber de pronto una moneda de circulación como el dólar, ¿ya? Sin necesidad de sacar el peso, pero que se legitimice la circulación del dólar. Y otra cosa, para ir cerrando, ustedes los chilenos radicados en el exterior tienen la facultad, tienen el derecho de votar en el exterior, ¿no? ¿O No, solamente es para las elecciones presidenciales? para presidenciales, para aprobar o rechazar la Constitución, sí. Pero para elegir constituyentes no, porque no hay representantes de chilenos en el exterior en este momento. Al revés, los cientos de miles de migrantes que han llegado a Chile en los últimos años, ellos sí van a votar. De hecho, más de un 25% de las personas que van a votar se calcula que son migrantes entre venezolanos, peruanos, colombianos, que han llegado en los últimos años a Chile. Ellos van a ser los electores de... O sea, ellos tienen un peso más fuerte Perfecto. incluso hoy día que muchos movimientos. Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Y Y sin yo duda, felicito hay en que ese confiar. sentido. Yo felicito a Hay que Chile en confiar. ese sentido. Todos los migrantes tenemos derecho a votar, porque yo, por ejemplo, en este instante no estoy en mi ciudad natal, estoy en Barcelona, estoy en España. Yo debería votar en España, aún sin ser español, porque yo vivo aquí y tu país es donde tú vives, no necesariamente donde tú naces. Felicitaciones en ese sentido. Habrá gente que opina diferente. Aporta si Oscar, te afecta. Totalmente de acuerdo. Oscar, muchísimas gracias y gracias a ustedes, amigos, por estar nuevamente en Pulso Panamericano una semana más con nosotros. Gracias también un reconocimiento a nuestro compañero Héctor Murcia y nuevamente el agradecimiento por la colaboración de la Asociación de Salvadoreños en Cataluña, que nos acoge en esta ocasión en sus instalaciones, y al Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Oscar García, un ciudadano chileno, un profesional de la cátedra, un ingeniero industrial, nos acompañó en esta ocasión. Muchísimas gracias, Oscar. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Éxitos. Muy amable.